Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Comprendamos la naturaleza humana. Y la pregunta más obvia para comenzar sería, ¿qué es la naturaleza humana? La naturaleza humana es el concepto filosófico según el cual los seres humanos tienden a compartir una serie de características distintivas inherentes que incluyen forma de pensar, sentir y actuar. Por lo tanto, hoy vamos a estar analizando cómo estas características distintivas inherentes de la humanidad fueron afectadas por la caída del hombre en pecado y de qué manera se pueden revertir los daños. Comencemos. Antes que todo, quiero sentar un principio fundamental para el estudio de este tema y cualquier otro tema que vayamos a tener. Este principio lo encontramos en una conversación que Jesús tuvo con los religiosos de su tiempo en Juan 5, 39 al 40 y dice lo siguiente: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Ahora, ¿qué estaba enseñando Jesús acá? Primero, la religión y por ende todos los que viven en ella siempre van a estudiar a fondo las Escrituras para establecer definiciones doctrinales o definiciones teológicas. ¿Por qué? Porque la sencilla razón de que la religión siempre nos va a hacer creer que la vida se encuentra en tener las definiciones doctrinales o teológicas correctas, porque el fundamento o el motor de la religión es el concepto de obedece y vivirás. Levítico 18:5. Ahora, tú puedes estar de acuerdo conmigo o no. Incluso lo puedes ignorar, negar y hasta excusar de las maneras que quieras. Pero la religión, sea cual sea el nombre denominacional que le pongas, tiene una sola palabra clave y esa es obediencia. Y precisamente como lo más importante para la religión y para aquellos que la siguen es la obediencia, siempre va a girar todo alrededor de las definiciones doctrinales que practican. Ahora, lo segundo que Jesús enseñó en estos versos es el principio que quiero establecer, y ese es que las Escrituras lo señalan a Él. En otras palabras, no vamos a la Biblia para establecer definiciones doctrinales o teológicas, sino única y exclusivamente para encontrar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre o conocer al Padre si no es por medio de Jesús. Juan 14:6. Eso quiere decir que al abordar el tema de la naturaleza humana, yo no voy a hablarte de si el alma es inmortal o no, o si las personas van al cielo cuando mueren, o si se quedan en la tierra sin saber nada. Y mucho menos te voy a decir que esa fue la gran mentira de la serpiente a Eva, porque no lo fue. En cambio, mi propuesta siempre va a ser encontrar a Cristo y su revelación del carácter de Dios en todo lo que estudiemos. Porque el objetivo final de todo es, como bien dijo Jesús, que vayamos a Él para tener vida. Por lo tanto, lo primero que Génesis nos enseña sobre la naturaleza humana es que fue diseñada con toda intención para ser como o semejante a la naturaleza divina. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre o al ser humano a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, para Dios crear al hombre se miró a sí mismo. Dios miró su misma esencia, sus mismas características distintivas inherentes que incluyen forma de pensar, sentir y actuar. Ahora, esto es bien importante porque toda la creación de Dios refleja su carácter, su esencia. Pero la Biblia no registra ningún otro ser que haya sido creado a imagen y semejanza de Dios, sino solamente el hombre. Es por eso que el salmista registra en el Salmo 115:16, los cielos pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Y yo te pregunto, lee 1 Juan 4:8. ¿Cuál es esa esencia a la que Dios miró en sí mismo para crearnos conforme a ella? Lee Gálatas 5:22 al 23. ¿Cuáles son esas características distintivas inherentes de Dios que formaron parte de nuestra naturaleza humana en el Edén? ¿Qué te dicen todas estas características sobre el pensar, el sentir y el actuar de Dios?
Lee Jeremías 29:11, Salmo 94:14, Mateo 5:44 y 45, 1 Timoteo 2, 3 y 4 y Romanos 8, del 35 a 39. ¿No te parece que todos estos textos resumen muy bien el pensar, el sentir y el actuar de Dios? ¿Qué te dicen estos versos sobre cómo debió ser entonces el pensamiento, el sentir y el actuar del hombre en Edén? Puedes decir con toda seguridad que estos versos también expresan tu pensamiento, tu sentir y tu actuar. Como ya vimos, Dios quiso con toda intención que la naturaleza humana fuera como o semejante a la naturaleza divina. Y era por esa razón que el hombre compartía las características distintivas inherentes de Dios, que incluían su forma de pensar, sentir y actuar. Ahora piensa conmigo. ¿Qué tipo de relación puede existir entre seres que comparten los mismos principios, valores y cosmovisión? Tú puedes llamarlo como quieras y no tiene que ser necesariamente de la misma manera que lo llamo yo. Pero yo voy a sugerir llamarle una relación de confianza mutua. Porque donde hay una relación de confianza mutua, hay perfecta paz, hay total libertad, hay completa seguridad y hay felicidad abundante. Por lo tanto, Génesis 3 comienza describiendo lo que la serpiente o el querubín protector hizo para romper la confianza mutua que existía entre Dios y el hombre. Porque al quebrantar la confianza mutua, estaba destruyendo también la paz, la seguridad, la felicidad y la libertad que había entre ellos como resultado de compartir las mismas características distintivas o la misma esencia. Es por eso que no podemos ir a la Biblia para establecer declaraciones doctrinales, porque inmediatamente hacemos de todo una cuestión de obediencia, cuando lo que realmente siempre ha estado en juego es la confianza mutua entre Dios y el hombre. Por ejemplo, ya sabemos que la religión está basada en el concepto de obedece y vivirás. En cambio, Dios y el fundamento de su reino están basados en un principio completamente diferente. Y ese principio es el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 lo dicen. No hay un principio que Dios repita tanto en todas las escrituras que vivir por medio de la fe. Y la pregunta sería, ¿qué es fe? Para muchos cristianos, fe simplemente es creer en algo de lo cual no se tienen suficientes evidencias, porque ellos dicen que si tuvieran suficientes evidencias de algo, no aceptarían o creerían en eso por fe, sino que lo aceptarían o creerían porque lo saben o lo conocen, debido a que lo pueden tocar, ver o probar. Y yo te pregunto, ¿será eso lo que realmente es fe? Y si eso es fe, entonces quiere decir que mientras más conocemos a Dios, menos fe tenemos o necesitamos. O que cuando venga Jesús y estemos finalmente junto a Él por la eternidad, nos vamos a acercar a Él y decirle, Señor, ya te puedo ver, tocar, sentir, oler, por lo tanto ya no necesito fe. ¿Hoy es el final de mi fe? Por supuesto que no. Porque la fe sí se basa en evidencias. Y esas evidencias nos las da Dios al revelarnos y manifestarnos su carácter por medio de Jesús. La palabra en griego para fe es pistis y significa credibilidad, convicción, seguridad, creer o confianza. En otras palabras, mientras la religión te dice obedece y vivirás, Jesús nos dice confía y vivirás. Confía en cada palabra que sale de mi boca porque yo soy la verdad, soy el camino y soy la vida. Es por eso que cuando vamos a la Biblia para sacar definiciones doctrinales o teológicas, terminamos con un montón de leyes, reglamentos y doctrinas para obedecer, pero nos perdemos la vida que solo se encuentra en conocer a Dios por medio de Jesús y de disfrutar una relación de confianza mutua con nuestro Padre, que es bueno siempre. Ahora, no hay mejor manera de destruir la confianza mutua en una relación que sembrando dudas en una de las partes involucradas. Es por eso que la primera pregunta de la serpiente a la mujer fue, ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La serpiente sabía perfectamente la respuesta que la mujer le iba a dar. Y sabía que la mujer iba a corregirla diciéndole lo que Dios dijo realmente, pero eso no importaba, porque ya su plan estaba en marcha y eso era todo lo que ella quería o necesitaba.
Ahora, como el objetivo de la serpiente era destruir la relación de confianza mutua entre Dios y el hombre, entonces tenía que remover el fundamento indispensable de esa confianza o de la fe, lo cual es la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y Romanos 10:17 añade, así que la fe o la confianza proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Eso quiere decir que cada pregunta y comentario de la serpiente estaban destinados a que la mujer dudara de la palabra que Dios le había dicho, porque al dudar de la palabra de Dios, dejaría de vivir por ella. Y eso implicaba quitarle aquello que la mantenía viva. Ahora yo te pregunto, si donde hay confianza mutua, hay perfecta paz, hay total libertad, hay completa seguridad y hay felicidad abundante, entonces, ¿cuál debería ser el objetivo de nuestras familias? Si queremos que nuestros hijos experimenten paz, libertad, seguridad y felicidad, entonces no deberíamos dedicarnos a levantar relaciones de confianza mutua entre todos los integrantes de nuestra familia. ¿Por qué perdemos tanto tiempo en nuestros hogares levantando leyes, obediencia estricta y autoritarismo? Ahora, llevemos este principio a la iglesia. ¿Cuál debería ser el objetivo de nuestras iglesias? Si queremos que las personas experimenten paz, libertad, seguridad y felicidad, entonces no deberíamos dedicarnos a levantar relaciones de confianza mutua entre todos los seres o todos los miembros de nuestra iglesia. ¿Por qué perdemos tanto tiempo en nuestras iglesias levantando leyes, obediencia estricta y autoritarismo? ¿No será que estamos viendo o viviendo por el concepto de la religión que nos dice obedece y vivirás? En vez de vivir por el principio del reino de Dios que nos dice confía y vivirás. Al final, la respuesta siempre va a estar en qué palabra estás escuchando. O le das más importancia a la palabra de la religión o a la palabra de Dios. Ahora, muchas veces cometemos el error de pensar que la palabra de la religión es la palabra de Dios o que la religión siempre se guía por la palabra de Dios. Sin embargo, lee Juan 1 del 1 al 5. ¿Cuál es la verdadera palabra de Dios o la palabra viva de Dios? Considera a los religiosos del tiempo de Jesús. ¿Por medio de qué palabra vivían ellos? ¿Por medio de la palabra escrita de Dios o por medio de la palabra viva de Dios? De hecho, ¿acaso no fue el vivir por medio de la palabra escrita de Dios lo que los llevó a matar a la palabra viva de Dios? ¿Significa eso que la palabra escrita de Dios está mal o en contra de la palabra viva de Dios? ¿O más bien, será que la palabra escrita de Dios interpretada sin la palabra viva de Dios o sin Jesús nos lleva a matar al mismísimo Hijo de Dios? ¿No será que los religiosos iban a la palabra escrita de Dios para encontrar leyes, normas y doctrinas que obedecer, en vez de para conocer y encontrar a la palabra viva de Dios, que es Jesús? El plan de la serpiente consistía inicialmente en hacer que la mujer repitiera lo que Dios le había dicho sobre las consecuencias de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, el querubín protector quería que Eva se replanteara en su mente la alerta que Dios le había dado sobre no escucharlo a él como una fuente segura para revelarle el carácter de Dios debido a su nueva condición de pecado. Ahora, noten que la serpiente, con toda la astucia que la caracteriza, nunca habló de muerte o de la acción que conduciría a la muerte, sino que indujo a la mujer para que lo dijera, porque de esta manera lograba que la mujer asociara la muerte con Dios y no con ella. Mientras que en la mente de la mujer resonaba la certeza de muerte por parte de Dios al decirle, el día que comas del árbol o del querubín protector ciertamente morirás, Génesis 2:17, la serpiente pretendía quedar como la salvadora o la portadora de vida al asegurarle a la mujer todo lo contrario, diciéndole, ciertamente no morirás, Génesis 3:4. El objetivo del querubín al decir esto no era introducir una nueva creencia teológica o hacer que la humanidad comenzara a creer que era inmortal o lo que ahora llamamos la inmortalidad del alma, sino hacer que el hombre comenzara a ver a Dios no solo como el dador de la vida, sino también como el dador de la muerte,
porque de esa manera lograría quebrantar su intimidad con Él y la confianza que le tenía. Es por eso que lo siguiente que dice la serpiente es: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:5. En otras palabras, la serpiente le dijo a la mujer: Dios no confía en ustedes de la misma manera en que ustedes confían en Él. Porque Dios, sabiendo muy bien toda la verdad y el conocimiento que ese árbol o que yo les puedo dar sobre su verdadero carácter, Él les dice que comer o aprender de mí les traerá la muerte. Es así que se rompe una relación de confianza mutua. Y eso fue exactamente lo que hizo el astuto querubín. Satanás hizo que la mujer dudara del amor de Dios hacia ella, que dudara del ser que la había creado y le había pedido que se uniera a Él en una relación íntima que durara para siempre. La hizo dudar de aquel que sus palabras son solamente vida y hace que todo a su alrededor sea bueno en gran manera, para que comenzara a verlo como un ser mentiroso, egoísta, manipulador, celoso, envidioso y por sobre todas las cosas un Señor cruel, vengativo y sin misericordia, cuya justicia no pasa por alto ni perdona a aquellos que lo desobedecen. Es por eso que una vez que ambos comieron del fruto, el solo hecho de percibir la presencia de Dios cerca de ellos hizo que corrieran espantados de miedo para esconderse de Él. Ahora analicemos juntos todo lo que el querubín protector hizo para romper la confianza mutua entre Dios y el hombre y las implicaciones que esto tuvo. Anteriormente dijimos que el principio más repetido en las Escrituras es: el justo por la fe vivirá. Y vimos que la fe es confianza, no confianza en uno mismo, sino confianza en que Dios es lo que dice ser. Es confiar o vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios, porque nuestra realidad no está determinada por lo que vemos, sino por lo que Dios nos dice que es realidad. Como dice 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. Ahora, como también vimos, el fundamento de la fe o de esa confianza inquebrantable en Dios es su palabra. Porque solo su palabra es vida, tal y como dijo Pedro a Jesús. Solo tus palabras dan vida eterna, Juan 6:68. Por lo tanto, si lo llevamos a una secuencia lógica, diríamos que lo primero es la palabra que Dios nos da. Y luego esa palabra genera fe o confianza que repercute en vida eterna. Pues bien, ¿qué fue lo que hizo la serpiente entonces? Comenzar por el principio o por el fundamento de todo. Y eso es la palabra que Dios le había dado al hombre. ¿Qué palabra? Génesis 2:17. El día que comas de él ciertamente morirás. Una vez que hizo a la mujer dudar de esa palabra, ella dejó de ver a Dios como realmente era para comenzar a verlo según la serpiente le decía que era. Eso rompió la confianza o la fe por la cual vivía e inmediatamente murió. Murió porque no es de pan que vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque solo Él es vida y solo Él tiene palabras de vida eterna. Y yo te pregunto, lee Juan 5:19, 30, 10:25, 30:38 y 14:9-24. ¿Por qué crees que Jesús se encargó innumerables veces de decir que sus palabras, sus obras y su voluntad eran la del Padre y que verlo a Él era lo mismo que ver al Padre? Porque ellos son iguales en carácter. Lee Juan 17, 4 y 6. ¿Cuál fue la obra que el Padre le había encargado a Jesús y que Él terminó incluso antes de morir? ¿Sabes que glorificar en el Nuevo Testamento siempre se utiliza con la connotación de dar una buena opinión o un buen testimonio acerca de alguien? ¿Por qué la misión de Jesús era darnos un buen testimonio acerca del Padre? Lee Apocalipsis 1:5, 3:14 y 19:11. ¿Te has preguntado por qué Apocalipsis llama a Jesús el testigo fiel y verdadero? ¿Qué pasaría si el mundo entero comenzara a ver o conocer a Dios por medio de la revelación o el testimonio de Jesús? ¿Qué pasaría si todo el mundo comenzara a vivir de cada palabra que sale de la boca de Jesús, lo cual implicaría creer que Él es el único testigo fiel y verdadero que existe y no ningún hombre o religión? ¿Qué pasaría si todo el mundo se diera cuenta que Dios es bueno siempre y que de Él solamente proviene vida y no destrucción y muerte?
¿No crees que sería fácil para las personas volver a confiar en Dios y verlo como nuestro Padre que es? ¿No crees que se volvería a restaurar la confianza mutua entre Dios y el hombre? Ahora, ¿te das cuenta por qué Satanás se empeñó en matar a Jesús y cómo el método que utilizó para lograr su objetivo fue la religión? ¿Cómo crees que Satanás continúa matando la revelación de Jesús o el testimonio del testigo fiel y verdadero hoy en día para que el mundo no conozca al verdadero Dios? Para el bonus de esta semana vamos a analizar por qué la naturaleza humana dejó de ser como o semejante a la naturaleza divina. Pablo dice en 2 Corintios 3:18, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Cuál es el principio que nos quiere enseñar? El principio tan importante que Pablo nos enseña en este verso es que nosotros somos transformados a la misma imagen de Dios a medida que lo contemplamos. Pero aquí viene lo importante, y es que esto funciona no solamente con Dios, sino con todo lo que contemplamos, porque nosotros somos transformados a la imagen de todo aquello que contemplamos. Pablo dice que somos como un espejo, y el espejo siempre va a reflejar la imagen de la persona que tiene al frente. Eso quiere decir que si en la creación la naturaleza humana reflejaba la misma imagen de Dios, era precisamente porque el hombre vivía contemplando a Dios. Sin embargo, una vez que el hombre dejó de confiar o de vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios para confiar o vivir de las palabras que le dijo la serpiente o el querubín protector, inmediatamente el hombre comenzó a reflejar la imagen de aquel que ahora tenía delante suyo o en quien él había decidido poner sus ojos y su confianza, la serpiente. Es por eso que Pablo dice en Romanos 3:10-18, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. E inmediatamente comienza a decir las nuevas características de la naturaleza humana. Él dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Te das cuenta ahora cómo nuestra naturaleza dejó de ser semejante a la naturaleza divina para convertirse en semejante a la naturaleza del pecado? Tanto la serpiente como nosotros compartimos la misma naturaleza pecadora, porque tanto ella como nosotros dejamos de contemplar a Dios. Ahora, el problema va mucho más allá, porque la serpiente, siendo el más astuto de todos los animales que Dios había creado, sabía que si el hombre simplemente cambiaba la vista de regreso a Dios, inmediatamente terminaba toda su influencia y poder sobre él. Es por eso que la serpiente se encargó de que aunque mirásemos nuevamente a Dios, no pudiéramos verlo tal y como Él es realmente. Y esto es lo que Pablo describe como el velo. Si ustedes notan, en el verso inicial, Pablo especifica que para ser transformados a la imagen misma de Dios, necesitamos primeramente tener el rostro descubierto. Porque la serpiente o el querubín protector se encargó de cubrir nuestros ojos con un velo precisamente para que no podamos ver a Dios claramente. Ahora, ¿qué es ese velo y qué es lo que no nos permite ver? Siguiendo la metáfora de Pablo, podemos ver que dicen los versos en el capítulo 4, versos 3 y 4, y si el mensaje evangélico que anunciamos está encubierto, otras versiones dicen está velado, cubierto por un velo, lo está solamente para aquellos que van por el camino de la perdición. Para esos incrédulos o los que no creen, su mente está de tal manera cegada por el Dios de este mundo que ya no son capaces de distinguir el resplandor del glorioso mensaje del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. En otras palabras, la serpiente o el querubín protector
el cual se convirtió en el Dios de este mundo o el Dios al que el hombre miró y siguió, cubrió la gloria de Dios o su verdadero carácter de amor por medio de mentiras, vistiendo así a Dios de sus propias características de pecado y de las características de la humanidad. Es por eso que la religión siempre termina presentando a un Dios que tiene las mismas características de Pablo o que da Pablo en Romanos 3 del 10 al 18. Un Dios que no es bueno siempre, que nos engaña haciéndonos creer que somos libres para elegir rechazarlos, pero para después destruirnos. Un Dios manipulador y egoísta que constantemente quiere obligarnos a hacer lo que Él quiere, lo que le gusta y le agrada, aunque eso nos traiga dolor y sufrimiento. Un Dios que tiene veneno de serpiente en sus labios, porque su boca está llena de maldiciones y amargura. Finalmente, un Dios que sus pies son veloces para derramar sangre, matando y destruyendo a tantas personas a lo largo de la historia de la humanidad, porque ellos lo rechazaron convirtiéndose en sus enemigos. Sin embargo, Pablo dice en 2 Corintios 3:14 que esa imagen distorsionada de Dios, producida por el velo que la serpiente puso en nuestros corazones o mentes, solamente puede ser quitada en Cristo. Y en el verso 16 añade que cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. En otras palabras, solamente el testimonio del testigo fiel y verdadero o la revelación de Cristo puede quitar el velo que la serpiente ha puesto en nuestros ojos para no ver claramente el carácter de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben por qué? Porque el día que toda la humanidad vea a Dios por medio de Jesucristo, nuestra naturaleza humana será transformada nuevamente a ser a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Hemos llegado al final del estudio de hoy y quiero despedirme con estas palabras de 2 de Pedro 1 del 3 al 4, que dicen: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. En otras palabras, ya Dios nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos para que nuestra naturaleza humana sea nuevamente semejante a la naturaleza divina. Y eso que nos ha dado y que es suficiente es Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.